Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mateo Calderón y voy a comentar en este video Los gallinazos sin plumas, que es un cuento escrito por Julio Ramón Ribeiro, una figura clave en la narrativa peruana y por supuesto en la literatura latinoamericana. Este cuento fue publicado en el año 1955 y nos sitúa en el corazón de una Lima empobrecida, una Lima que se ve deshumanizada y que Ribeiro conoce muy bien. Este cuento se inscribe en un contexto de grandes desigualdades, donde la miseria social y la descomposición familiar marcan el paso de los personajes, como lo son Efraín, Enrique y el mismo Don Santos, que es su abuelo. En este sentido, el cuento se convierte, más allá de una crítica literaria, en una denuncia amarga de las condiciones de la vida de los más pobres, a quienes sin duda la sociedad ha abandonado y ha dejado al margen de toda desesperanza. En el contexto social e histórico encontramos algo muy interesante y es la Lima de los años 50, que es el escenario donde se ambienta este cuento. Y es que es una ciudad marcada por la pobreza extrema, el abandono estatal y las profundas desigualdades sociales. Lima es un lugar donde los excluidos viven en los márgenes, luchando no solo por sobrevivir, sino sobre todo por conservar un atisbo de dignidad. La violencia, tanto social como psicológica, se convierte en una constante que despoja a los individuos de su humanidad. En este sentido, Ribeiro alinea esta obra con el realismo social, donde lo importante no es el relato romántico de la pobreza, sino su exposición directa, como un sistema que despoja, que despoja de derechos y esperanza. Ahora bien, tenemos que en este panorama se detalla también lo que para la época era el boom latinoamericano. Ribeiro destaca sobre todo es por el tono sombrío y por el enfoque crítico, mientras que si miramos autores como García Márquez o Mario Vargas Llosa, vemos que ellos iban más hacia lo fantástico y lo experimental. Ribeiro, en cambio, se mantenía en una línea más realista y pesimista. La mirada desencantada, su capacidad para relatar la pobreza sin adornos, digamos, ese detalle, esa finura, lo convierten en un autor esencial para entender la violencia social que a menudo queda oculto bajo las narrativas, queda oculta bajo las narrativas heroicas o idealizadas. Eh, Hay algo muy importante y es sobre todo la ironía. La ironía eh, como un recurso literario destacado. Si notamos el cuento, podemos ver que sobre todo este elemento es muy especial porque muestra cómo los niños, Enrique y Efraín, se ven obligados a vivir en un ciclo de miseria, sin esperanza ni escape. Esta misma ironía se extiende también a la figura del abuelo, quien no solo es un explotador, sino un reflejo mismo de la sociedad indiferente a las necesidades de los vulnerables. Hablo de la sociedad porque también para la época había dictaduras y había personajes y había estados que golpeaban a las sociedades como el abuelo golpea a sus nietos. Ahora bien, la figura misma del gallinazo sin plumas, esa ave carroñera, es un símbolo de la pobreza extrema, es una metáfora contundente de los personajes que están totalmente despojados de todo lo que les daría dignidad. Hay pasajes que llaman especialmente la atención. Por ejemplo, cuando los chicos salen a recolectar en la basura lo que puedan encontrar para alimentar a Pedro, el cerdo, o la relación que tienen con el abuelo, que a veces es muy fuerte porque ellos se enferman y no llevan los alimentos, o la escena trágica donde el abuelo mata al perro y se lo echa al cerdo, son cosas que quedan muy marcadas. Bueno, ahora, en opinión personal, digamos que, claro, desde una perspectiva crítica, este cuento me confronta con una realidad que aunque este cuento se desarrolla en un contexto específico, todavía sigue siendo universal en muchos sentidos. La obra no solo nos muestra la pobreza material, sino también una pobreza emocional y ética de una sociedad que ha naturalizado la explotación y la violencia. Y al leerla uno no puede evitar sentirse incómodo, cuestionando no solo a los personajes, sino también a la sociedad que permite que se sigan dando tales abusos. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias y eso ha sido todo.
Hasta luego.